Buenos días, mi nombre es Elkin Biafara, mi código es 10.03.215.692, curso de microbiología de suelos, grupo número 14, tarea 2, y voy a exponer sobre la importancia de las actividades que realizan las comunidades microbianas en la naturaleza. Voy a saltar los objetivos y la introducción porque no estaban como requisito en la guía de actividades. Entonces paso a explicar la primera pregunta. Explica los aspectos de los cuales dependen los tipos de actividades microbianas y los aspectos relacionados a la velocidad de estas actividades. Tenga en cuenta los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Debido a que son los principales catalizadores de los ciclos de nutrientes en la naturaleza, los microorganismos llevan a cabo una gran cantidad de actividades. Sin embargo, estas pueden variar dependiendo de las especies presentes en el medio. La velocidad de estas actividades microbianas está determinada por dos tipos de factores: intrínsecos, propios del medio, el medio donde se desarrollan, y extrínsecos, externos al medio, clasificados en la siguiente tabla. Aquí, como podemos ver, se clasifican en esta tabla y tenemos que estos son los factores que determinan la facilidad con que ellos eh, pues realizan sus actividades biológicas, ¿no? La temperatura a la que se encuentran, si es la propicia, y la cantidad de alimentos que tienen. 2. Explica en sus palabras en qué consiste una comunidad microbiana. Una comunidad microbiana se define como un grupo poblacional de microorganismos. Una comunidad microbiana es, pues, en sí un grupo de población donde existen, eh, por decirlo así, varias especies de microorganismos, ya sean bacterias, sean protistas. Y pues aquí realicé un dibujo sobre pueden entender como algunos tipos de bacterias. 3. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia entre microorganismos en el suelo se da por la necesidad de obtener alimentos, Les favorece cooperar para obtener así comida suficiente, y ya que con sus acciones generan nutrientes vitales para las plantas, asimismo estas les devuelven materia para que se continúe retroalimentando este ciclo. Entonces aquí dibujé una hoja que está comenzando a ser digerida por microorganismos, no son insectos, pues los dibujé grandes para que se vieran. Aquí ya están descompuestos, aquí están descomponiendo una hoja, aquí ya está descompuesta casi en su totalidad. Aquí estos desechos que salieron de aquí están siendo aprovechados por un árbol. Y aquí tenemos que como ese árbol se alimentó bien, ya les devolvió 4 hojas a esos microorganismos. De acuerdo con la explicación que se encuentra en la página 158 de Medigan 2015, realice manualmente un dibujo de una curva de crecimiento bacteriano y explica con sus palabras qué sucede en cada una de las fases del ciclo de crecimiento. Pues aquí con mis palabras decidí escribir lo que ocurre en cada fase. No sé si sea necesario que lo exponga oralmente, pero pues aquí dibujé la curva de crecimiento con la fase de latencia. Pues si la puedo explicar, es cuando están como preparándose los microorganismos y comienzan a reproducirse. La fase exponencial es donde más aumentan, ya que si hay uno, resultan dos, de esos dos resultan cuatro y así.
Entonces, rápidamente se extiende mucho, por eso se dice exponencial. Pero eso conlleva a que entre en una fase estacionaria, ya que el peso de una bacteria es algo mínimo, pero reproduciendo de esta manera, en muy poco tiempo su peso sería mayor que del planeta entero. Entonces entra en una fase estacionaria y asimismo en una fase de muerte, ya que no tiene nutrientes para su sustento. De acuerdo a la lectura del artículo titulado Plant Microbe Evolutionary Dynamics in a Changing World, el cual se encuentra en la guía de actividades, existen principalmente cuatro mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Realice un mapa conceptual donde explique estos mecanismos. Los cuatro mecanismos son estos: modificar el entorno físico, secretar hormonas vegetales y proteínas relacionadas con la defensa, modificar la expresión génica de las plantas y promover el acceso de las plantas a los nutrientes. Estas son las cuatro actividades que los microorganismos realizan para en beneficio de las plantas, modificando sus propios medios. Aquí tuve un problema, no manejé bien la plataforma. Entonces, este es mi mapa. Aquí es elegible, pero yo lo puedo abrir en la plataforma en línea y tratar de explicarlo un poco. Lo realicé de esta manera, ya que eran cuatro cada uno en un sentido, para tener más espacio. Mecanismos con los que los microorganismos benefician a las plantas. Tenemos aquí modificar el entorno físico. Las sustancias que utilizan son estas, por ejemplo, auxina de ribosas. Modificación que logra en la planta: mejorar su tolerancia a la sequía y a las inundaciones, aumentando la producción de rubisco y osmolitos de bajo peso molecular y promoviendo así el crecimiento de raíces adventicias. Entonces en cada una de estas están eh, especificadas las acciones con las que estos microorganismos benefician a las plantas. Algunos las ayudan a aumentar su crecimiento, a mejorar las raíces para que tengan más tolerancia al cambio climático. Y sí, son muchos los cambios benéficos para las plantas. Yo no quise demorarme aquí por no salirme de la presentación de PowerPoint, pero pues este es el mapa. Aquí creo que no se alcanza a ver ni haciéndolo zoom. Conclusiones también hice, aunque no era un requisito. Me gustaría que lo leyera por temas y acá referencias bibliográficas, los recursos que me da la institución. Muchas gracias.